Hola, cordial saludo. Soy Luis Gabriel Ortega, médico salubrista experto en infección por VIH-Sida. En este video presentaré algunas generalidades de la infección por VIH para luego dar paso a temas más específicos como la infección y el tratamiento. Fuentes del Ministerio de Salud y Protección Social dan cuenta que en Colombia menos de una persona por cada 100 habitantes vive con VIH. Esto equivale a una prevalencia del 0.59%. Se calcula que 150.000 personas tienen VIH, pero solo el 54% tienen un diagnóstico confirmado. El 74% son hombres y el 26% mujeres. Pero la edad de mayor prevalencia son los adolescentes, que aportan el 34% de nuevas infecciones. Algunas encuestas de salud reflejan un panorama de baja prevención en la transmisión. El 38% de adolescentes usan condón y el 81% nunca se ha practicado una prueba voluntaria para VIH. Otros datos importantes a resaltar es que en Colombia el 37% de pacientes VIH fue diagnosticado en etapas tardías, estadio 3, siendo las condiciones asociadas a SIDA con más frecuente la caquexia, tuberculosis, toxoplasmosis cerebral, cándida esofágica y neumonías por girovesi. El VIH consiste de 4 partes principales. El material genético del VIH consiste en 2 moléculas idénticas de ARN, una capa interna de proteínas en forma de almendra llamada cápside que rodea el material genético, una envoltura hecha de lípidos y proteínas que rodea el virus donde se localizan las glucoproteínas, que son unas prolongaciones que permite al virus anclarse a la célula que va a infectar, y finalmente las enzimas que ayudan al virus a infectar a la célula y construir nuevos virus. Estas enzimas importantes son la retrotranscriptasa, la integrasa y la proteasa. Una vez que una persona contrae la infección por el VIH, el virus comienza a atacar y destruir las células CD4 del sistema inmunitario. Las 7 etapas del ciclo de vida del VIH son: enlace, que es el acoplamiento entre las glicoproteínas del virus y los receptores de la célula linfocitaria; fusión de las membranas para lograr la descapsidación de la nucleocápside en el interior de la célula receptora; transcripción inversa, que es el paso fundamental que convierte el ARN del virus en ADN viral a través de la enzima llamada retrotranscriptasa inversa; integración, donde la segunda enzima del virus, la integrasa, logra unir la hebra de ADN viral al genoma de la célula; multiplicación, que es el uso de la maquinaria celular para multiplicar los fragmentos de proteína necesarios para crear nuevos virus; ensamblaje, donde la tercera enzima, denominada proteasa, corta y une proteínas para ensamblar nuevos virus; gemación, que es el brote de nuevos virus tomando la propia membrana de la célula del linfocito CD4 como envoltura. Estos pasos son persistentes, son continuos, lo que lleva a la muerte de la célula huésped. Vemos en la gráfica el comportamiento de la carga viral, que inicialmente en la fase 1 de infección primaria o aguda, a los 10 primeros días después de la transmisión, el virus inicia su replicación viral a niveles muy elevados, por lo que explica esta fase aguda el mayor riesgo de transmisión a parejas. Mientras los recuentos de linfocitos CD4 caen un poco, este comportamiento se estabiliza en la infección crónica o estados asintomáticos, donde la carga viral desciende, los linfocitos CD4 pueden recuperarse modestamente, pero al pasar varios años, 8 aproximadamente, los linfocitos CD4 se agotan, caen a niveles críticos menores de 200 células por mililitro y consideramos ahí como una enfermedad avanzada o SIDA, pues el riesgo de infecciones oportunistas se incrementa, la carga viral vuelve a tener su máxima replicación y si este proceso no se detiene, llegará la muerte inevitable. En el año 2008 se publica una revisión del sistema de clasificación de
el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, definiendo 3 estadios. Estadio 1, ausencia de enfermedad, que define SIDA con un conteo de linfocitos CD4 mayor a 500 células por mililitro. Estadio 2, que es la ausencia de la enfermedad, que define SIDA con un conteo de linfocitos CD4 entre 200 y 499 células por mililitro. Y el estadio 3, con conteo de linfocitos CD4 menor a 200 células por mililitro o la presencia de condiciones que definen SIDA. Puesto que el virus ha destruido el sistema inmunitario, el cuerpo no puede luchar contra las infecciones oportunistas y el cáncer. A las personas con el VIH se les diagnostica SIDA cuando tiene un recuento de linfocitos CD4 menos de 200 células por mililitro. Presentan una o más infecciones oportunistas o ambas cosas. Sin tratamiento, por lo general, las personas con SIDA sobreviven aproximadamente 3 años. Ejemplo de estas afecciones características del SIDA tenemos la encefalopatía relacionada con el VIH, retinitis por citomegalovirus, neumonía por neumocistis girovesi, criptosporidiasis intestinal crónica, cáncer cérvico-uterino invasor, entre otros. Pero a pesar de que puede pasar mucho tiempo desde que se adquiere la infección hasta que comienza a aparecer los primeros síntomas, existen algunos signos o síntomas de detección temprana no definitorios de SIDA que permiten a los clínicos solicitar la prueba oportunamente. En el estadio 1 puede aparecer en el 60% de los pacientes después de 2 a 3 semanas después de la infección, lo que se llama el síndrome retroviral agudo, una condición donde los linfocitos CD4 aún están en niveles normales, pero pueden aparecer algunos síntomas como la fiebre, linfoadenopatías, faringitis, exantema, mialgias, diarrea, cefalea, náuseas, vómito, pérdida de peso, aftas o algunos síntomas neurológicos. En el estadio 2, algunos síntomas tempranos que pueden aparecer con recuentos de CD4 menores a 500 puede ser la pérdida moderada de peso, infecciones recurrentes de las vías respiratorias como la sinusitis, amigdalitis, faringitis, otitis media, herpes zóster, queilitis angular, úlceras orales recurrentes, erupciones papulares pruriginosas, dermatitis seborreica o nicomicosis. Y en estadios avanzados, con CD4 menor de 200 antes de que aparezcan las enfermedades oportunistas que definen SIDA, puede aparecer la pérdida grave de peso, diarrea crónica por más de un mes, fiebre persistente, leucoplasia vellosa oral, infecciones bacterianas graves y recurrentes, estomatitis, gingivitis, periodontitis ulcerativa necrotizante, anemia, neutropenia y cualquier alteración en el cuadro hemático. Para que el VIH pueda completar con éxito la infección en una persona, esta debe recibir una cantidad suficiente de virus, de modo que las posibilidades de que las partículas virales finalmente superen las barreras naturales del cuerpo y lleguen a su objetivo deben ser con cargas virales elevadas. En la tabla muestra los riesgos por acto de exposición: transfusión de sangre con un 92.5% de riesgo, transmisión materno-infantil con un 22.6% de riesgo, y le siguen ya en menor frecuencia el uso de drogas por vía endovenosa 0.6%, accidente ocupacional 0.23%, sexo anal 1.38%, sexo vaginal 0.08%. Los cofactores que aumentan el riesgo de transmisión tenemos en primer lugar la infección aguda con un riesgo del 7.25% de transmisión, estadio final de la enfermedad con 5.8% de riesgo de transmisión y carga viral elevada del 2.8%. Además, la úlcera genital por infecciones de transmisión sexual con el 2.65% de riesgo. La detección temprana se establece como una estrategia eficaz para solicitar la prueba voluntaria de VIH. Por lo tanto, el clínico deberá tener presente las 3 aristas en el reconocimiento temprano: la vulnerabilidad, los factores de riesgo de exposición al VIH, síntomas y signos.
Solicitar prueba voluntaria para VIH todo aquel que lo solicite, a las embarazadas en primer control y en la semana 28, o en el último trimestre o trabajo de parto o cesárea, si no hay reportes de prueba rápida de primer y segundo trimestre. Sujetos con prácticas sexuales de riesgo, anal, grupos o no uso de preservativos. Parejas VIH positivas, usuario de drogas intravenosas, promiscuidad sexual, contacto con trabajadoras sexuales, cualquier síndrome de infección de transmisión sexual, síndromes de secreción uretral, úlcera genital, flujo vaginal, cervicitis, verrugas, hepatitis B o hepatitis C. Citologías sugestivas de HPV en cualquier grado, pinchazo accidental con material contaminado, transfusiones y trasplantes antes de 1987, profesionales de la salud expuestos, madres en lactancia sin pruebas de VIH anteriores. En la vulnerabilidad tenemos algunos grupos como fuerzas militares y de policía, población LGTBI, mujeres no gestantes y gestantes, trabajadoras y trabajadores sexuales, población carcelaria, población usuaria de alcohol y sustancias psicoactivas, poblaciones desplazadas, trabajadores aislados de grupo familiar, personas usuarias de tatuajes y perforaciones, personas con violencia de género y o agresión sexual, toda persona que tiene sexo sin protección y sin pareja estable el último año. Y los síntomas y signos de infección temprana, como el síndrome retroviral agudo, síndromes poliadenopáticos, fiebre de origen desconocido, adelgazamiento injustificado, cualquier alteración en el cuadro hemático, sobre todo con citopenias, diarrea crónica, molusco contagioso, dermatitis seborreica, cándida oral, cualquier enfermedad de transmisión sexual, neumonía en primer episodio recurrente, sobre todo en jóvenes, síndrome constitucional persistente, tuberculosis y el reconocimiento clínico de pacientes con síntomas o signos de enfermedad definitoria de SIDA. El diagnóstico definitivo de la infección por VIH solo puede establecerse por pruebas de laboratorio mediante un análisis de sangre. Las pruebas más rápidas pueden obtener resultados en menos de 3 minutos. La prueba es voluntaria y es confidencial. Existen métodos indirectos que demuestran la presencia de anticuerpos específicos contra el VIH y otros métodos directos que objetivan el propio virus o alguna de sus proteínas. Estas pruebas permiten detectar la infección por VIH, pero no pueden determinar cuánto tiempo lleva la persona con el VIH. Los métodos directos consisten en la detección de una de las proteínas específicas del virus, como el antígeno P24, o la detección del ARN del virus mediante técnica de biología molecular. Esta prueba se denomina carga viral. Los métodos indirectos, existen diversos métodos para la detección rápida de anticuerpos frente al VIH, cuyos resultados se obtienen en menos de 30 minutos. Se pueden realizar en sangre, en suero, en plasma y en algunas pruebas incluso pueden hacerse en orina o saliva. Requiere siempre la confirmación posterior cuando estas pruebas son positivas. La confirmación se realiza con pruebas de laboratorio que detecten la presencia de anticuerpos frente al VIH, como la prueba de ELISA. Otras pruebas dentro de esta categoría también está el Western blot, que permite la detección específica de anticuerpos para el VIH. Todas las pruebas de diagnóstico actuales tienen sensibilidades y especificidades similares. Lo que realmente diferencia entre ellas es el tiempo en que demora una prueba en ser positiva después de la infección. Esto se le conoce como ventana inmunológica. Para la carga viral es de 10 días, es decir, a los 10 días después de la transmisión la carga viral es positiva. El antígeno P24 a los 15 días. Esta prueba está disponible en los ELISAs de cuarta generación y pruebas rápidas modernas que permiten la detección de este antígeno. Las pruebas rápidas y ELISAs convencionales que llamamos de tercera generación a los 25 días. Un Western blot inicia la positividad de algunas proteínas a los 30 días dando una interpretación como indeterminada y es completamente positiva después de 100 días. Esta es la razón para considerar que el proceso de diagnóstico del VIH
es suficiente con una prueba rápida y un ELISA para su confirmación. Finalmente, debemos recordar cómo actúan los antirretrovirales, sus familias y mecanismos de acción. En la actualidad existen disponibles 6 familias o clases que pueden ser agrupadas de acuerdo a su mecanismo de acción. El primero tenemos aquellos fármacos que inhiben la transcripción inversa, análogos de nucleósidos, como por ejemplo el abacavir, la didanosina, la entricitabina, la amibudina, sidobudina y el tenofovir. Tenemos también los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos, como el efavirenz, la nevirapina, la etravirina y la rilpivirina. Inhibidores de proteasa, como el atazanavir, el darunavir, fosamprenavir, lopinavir, ritonavir, saquinavir. Tenemos los inhibidores de entrada, como el enfurtide o el T20, antagonistas de correceptores CCR5, como el maraviroc, y finalmente los inhibidores de la integrasa, como el raltegravir, el vitegravir y el dolutegravir. Gracias por su atención.